Hola, mi nombre es Bárbara Mata y hoy, desde tu casa, te voy a enseñar cómo hacer un guión para cortometraje de bajos recursos. Antes que nada, quiero recalcar que no hay solo una forma para escribir un guión. Hay millones de formas, hay muchos colores y muchos personajes y ningún guión va a ser el guión o algo para basarnos. Entonces, quiero que abras un poco tu mente y te dejes llevar para lo que quieras escribir y que no tengas estas como cosas que te prohíban, o sea, no hay reglas. A eso es lo que quiero llevar, no hay reglas. Voy a hablar un poquito de mí para que me conozcas y para que esto no sea un poco extraño entre los dos. Tengo 18 años, me dedico a hacer cortometrajes desde hace casi 3 años, o sea, desde muy joven, muy chiquita, y algunos han participado en festivales y otros han participado en concursos de aquí, de Quintana Roo o nacionales. Y ¿sabes qué tienen en común todos? Que todos han sido con bajos recursos, o sea, ninguno ha tenido muchísimo dinero y han llegado algunos muy lejos, y eso es lo que vengo a mostrarte, a enseñarte cómo lograr hacerlo con nada o con mucho. Cómo lograr hacer una gran historia sin la necesidad de mucho dinero, que sé que algunos no contamos y que no debe de ser un limitante, al contrario, puede ser un área de oportunidad. Un área de oportunidad. Entonces, esto es muy sencillo, voy a intentar ser lo más clara posible para que si eres muy principiante o no eres tan principiante, lo puedas hacer. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué escribir un guión y no solo grabar? Eso es muy importante, porque a veces pensamos que podemos llegar al lugar y ya podemos señalar o podemos solo con lo que tenemos en nuestra cabeza ordenar. Y ciertamente esta es una idea muy errónea. A veces pensamos que es muy fácil porque está en nuestra cabeza, pero hay que recordar que el guión es una herramienta cinematográfica para que tú, como escritor o director, puedas compartir tus ideas de tal forma en que las otras personas de tu equipo puedan ejemplificarlas. Y si tú solo quieres llegar a grabar sin nada sin nada, ninguna herramienta como lo es el guión, todo va a salir muy como una sopa de letras, muy revuelto, van a haber muchos errores, vas a tardar más tiempo explicándole a las personas. O sea, es un show, por algo existe y por algo hay que respetar el guión cinematográfico. Es mi parte favorita porque es el momento de planear toda la historia. Yo sé que queremos a veces como hacer historias muy fenomenales y muy padres y grandes y asombrosas y que tengan aviones y tengan todo. Pero hoy vamos a hacer una excepción. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo con lo que tengamos. Y eso es lo divertido, poder sacar una historia con solo lo que tengamos. Yo voy a poner de ejemplo una historia que hice que hablaba de homofobia, hablaba del fin del mundo en un auto, pago de periódico, para un concurso que quedó finalista y que lo hice con mi celular. Entonces, claro que fue, y solo en 5 minutos, con más que escenas, más que lugares, fue mucho diálogo, y por eso utilicé el auto de mi papá y lo tapé de periódico y metí a 5 sujetos, éramos 6 en el auto, en un auto chiquito, y funcionó. Entonces, no hay excusa. Vas a agarrar todas tus herramientas, todas las herramientas que tengas a tu alcance. Si es la casa de tu abuelita, vas a agarrar la casa de tu abuelita. Y si son tus amigos los únicos actores que cuentas, vas a agarrar los únicos actores. Y si no cuentas con amigos, vas a agarrarte a ti y vas a hacer un monólogo, quizás. Todo puede suceder. Mi primer cortometraje, fui yo la protagonista, y aunque fue un poco tedioso pedirle a mis papás que me grabaran, se logró. Entonces, yo escribo la historia en lineal, lo que significa que voy a escribir una historia de principio a fin antes de empezar a escribir el guión. Hasta que estemos escribiendo, nosotros ya tenemos que tener en la cabeza cómo va a acabar y cómo inicia.
y cuáles son los ligeros puntos de quiebre, o si no hay puntos de quiebre, los ligeros momentos que tú quieres relatar en la historia. ¿Por qué? Porque así pones en orden tus ideas y porque así pones en orden la historia que quieres contar. Y el guión, por mucho que lo modifiques, ya sabes cómo va a terminar. Entonces, primero te recomiendo, o es lo que a mí me ha servido, hacer una historia lineal en donde ya tengas el principio, la mitad y el fin. Como sea, ya les dije que no hay guión perfecto y que hay muchas formas de contar una historia, pero lo importante es ese. ¿Ok? Después de ello, cuando ya tengas la historia generalizada, como que ya sabes más o menos qué va a pasar, es cuando decides comenzar a escribir el guión. Cuando ya tengas eso que va a pasar, que va a llamar la atención del espectador, tienes que aprender a ponerlo en esa línea del tiempo donde tú quieras y donde tú creas que es más necesario. No importa si es un cortometraje de 5 minutos o 20 minutos. Tiene que haber algo que impacte o haga conectar con el público. Cuando tengas la línea de la historia, puedes romperla. Puedes intercambiarla. Algo que te recomiendo con todo el corazón es que no te quedes con tu primera idea y tu primera historia. Mira más. Mira de la forma en la que un crítico mira. Pero no juzgues. Solo piensa, esta escena, ¿cómo podría llevarla al otro límite? ¿O cómo podría hacerla un poco mejor? ¿O cómo podría, o qué cosa, o qué personaje tiene que pasar? O si las cosas, si decidí que hubiera un espejo, ¿por qué decidí que hubiera un espejo y no un coche? O, ¿sabes a lo que me refiero? Ahora, las ideas, como dice David Lynch, como les estaba diciendo ahorita yo, siempre van a llegar en el momento menos acordado. Son como peces, dice él, hay que pescarlos. Y yo digo que tiene toda la razón. Siempre tener una libreta de una nota o tu aplicación de notas, que es lo que yo hago. Los personajes también son importantes. ¿Y por qué hablo de esto? Muy sencillo. Tienes que hacer que el personaje logre empatizar con el público desde el principio. El personaje tiene que ser lo suficiente interesante para que el público siga durante los 5 minutos, los 15 minutos que vayas a escribir, atento. ¿Por qué? Porque hay que hacer eso, hay que hacerlo real, hay que hacerlo humano. No solo es el actor, no solo es el personaje que le gustan las paletas verdes y la historia trata de eso, no. Es un humano, es alguien que debemos escribir para que el otro se logre identificar con él. O no identificar quizás, sino ponerse en sus zapatos y querer saber más de él. Por eso mi recomendación es que desde los primeros segundos tienes que lograr que el personaje conecte. Y si tienes solo 2 personajes, no importa. Puede ser importante. Y si no los conoces tan bien o piensas que los conoces muy bien, aún así te va a servir. Hacer este perfil de personajes es importante. ¿Por qué? Porque te hace conocer más tu historia y más quién la va a llevar a cabo. Porque a veces creemos que por los actores ya vamos a saber qué onda y todo eso, pues no. Yo creo que es necesario este perfil de hojas de personaje y aquí te voy a decir qué puedes hacer para que salga todo bien y puedas conocer más cómo va a ser relatada tu historia. Desde qué ojos, desde qué perspectiva. Ok, en el momento en que haces tu hoja de personajes, tienes que crearte como físicamente cómo es tu personaje. No importa si te lo imaginas medio borroso. Incluso yo te doy el consejo de que bajes una foto de internet de un famoso, o de tu prima, o del que sea, o si ya tienes un actor, poner el ese de actor. Claro, este es un consejo mío. Cualquiera puede hacerlo como sea. La única regla es que no hay reglas. Porque es un momento creativo, un momento contigo mismo. Vas a poner la imagen y de ahí vas a ponerle el nombre completo. Y su apodo, y cómo lo llaman sus amigos, y qué le gusta comer. Vas a hacer preguntas y para esto quiero que te imagines que estás en una habitación blanca, una habitación vacía,
y estás solo tú y tu personaje en esa habitación. Tú estás sentado en el personaje, enfrente del personaje, perdón, y con una nota, y lo vas a ver a los ojos y vas a empezar a preguntarle cosas. Y así se empieza todo este merequetengue de saber quién es tu personaje. Tampoco, bueno, es válido hacer muchas preguntas y es válido quedarse ahí mucho tiempo, pero eso depende de la persona. Sí, para mí es necesario eso, lo voy a hacer, pero para mí solo es necesario saber dónde vive, cuál es su comida favorita y por qué su mejor amigo se llama Luis y por qué les encanta ir a la feria juntos, está bien. Pero si para ti es necesario saber más cosas y más trasfondo, porque quizás lo que quieres escribir es más poético o más con más detalles, está bien, es completamente válido. Importante, o sea, como los mejores top 5 que tienes que hacer es su nombre, de dónde viene, cuántos años tiene, lo que hace cuando está solo, cuando no hay nadie alrededor y y cuál es su vocación o qué quiere, cómo percibe la vida. Que tú tengas una idea. Recuerda que el guión, por muy bajo, ¿cómo te puedo decir? Muy bajo presupuesto que lo hagamos, no significa que va a ser malo. Significa que tenemos muchas áreas de oportunidad y que podemos contar, no basarnos, fíjense, esto es muy importante, no basarnos en los escenarios, basarnos en los personajes. Y esto es muy importante y voy a hablarlo de una vez. Un buen personaje enamora, no importa si está encerrado en una habitación y es lo único que vas a hacer. Un buen personaje es muy fácil de hacerlo. No es, digo, un... Ya que tenemos la historia, ya que tenemos los personajes y ya que sabemos más o menos de qué pie cojeamos, vamos a ponernos a escribir. Más o menos ya les enseñé para qué se usa un guión. Para el equipo, para plasmar tus ideas y para ser lo más conciso posible a la hora de grabar. ¿Ok? Voy a señalar las partes del guión que son importantes para empezar. Más o menos así luce un guión. Sé que parece un poco aburrido, pero tranquilo. Todavía te tengo que explicar más o menos cómo está la onda aquí. El texto de los guiones se pone con esta fuente. Voy a poner... Lo primero que vas a ver son este encabezado pequeño, que es como el título que vas a ver siempre, la acción y el diálogo. Entonces voy a detenerme en cada una para explicártelo bien. Por ejemplo, el encabezado de secuencia se escribe en mayúscula y describe si es interior o exterior, el nombre del decorado si es noche o día. Por ejemplo, en este caso dice interior cocina en casa de Regina tarde. Interior, esta habitación. Exterior, parque. Interior, cocina. Exterior... ¿Ya me entienden? Es muy fácil de entender. Puedes poner tu, no sé, yo qué sé, si estamos haciendo un guión de bajo presupuesto, no voy a poner esto, este solo es un ejemplo, podría ser casa de Armando o cocina, como les estaba diciendo, o patio trasero, o, o armario. ¿Ok? Una acción siempre va a ser narrada de la forma más simple y en tercera persona. Es por ejemplo aquí, dice, Regina vomita en el inodoro. Así es como se tiene que ejemplificar después en pantalla. A comparación de una escritura narrativa, una escritura de cuento, el guión, como les digo, es directo al grano. No podemos estar merodeando, tratando de explicar como por qué el azul es un hermoso color, no. Esto tendría más, por poner un ejemplo, si estamos hablando de un coche, ponemos literalmente coche azulado, ¿no? No ponemos el coche azulado porque tenía en el personaje, era su coche favorito, no, eso no es. Porque nos estamos alargando mucho, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra y porque el guión cinematográfico tenemos la oportunidad de mostrarlo en pantalla y no en escritura, es muy diferente, ¿vale? La primera vez que aparece un personaje se puede indicar su edad entre paréntesis y una breve descripción. Por ejemplo aquí, Regina, 17 años, maquillaje azulado. Se escribe el diálogo en una posición centrada para diferenciarlo de la acción.
Primero se indica el nombre del personaje en mayúsculas y debajo a continuación se escribe el diálogo. Si un personaje habla, luego describimos una acción y luego vuelve a hablar el mismo personaje, lo indicaremos poniendo al lado entre paréntesis cont, que es decir, continúa hablando. Al principio a mí se me hacía muy difícil por el hecho de que teníamos que cerrar, o sea, tus ideas, ¿no? Como que tú quieres poner todo y dibujar todas tus ideas, pero la realidad es que eso viene en el diálogo. Entonces es una gran área de oportunidad hacerlo en el diálogo. Porque empiezas a hacerlo en el diálogo y ya hay una conversación interesante, en donde se enfrenta con Juan y le dice lo que le tiene que decir, o no. Es como varias alternativas que no necesitan tanta descripción. Entonces, ahí está. Esa es como la gran diferencia entre un cuento narrativo al guión cinematográfico. Solo hay que tener en cuenta que una página de un guión es simbólico a 1 minuto en pantalla. Y ya sé, y es como un aproximado, porque o podemos tener muchas escenas con muchas descripciones y que pueden pasar en mucho tiempo, o podemos hacer diálogos muy largos que en teoría duren más. Entonces, se dice así para tener de dónde medir, ¿me entienden? Un bruto que no sabe la tabla del 8. ¿Qué sucede cuando se escucha un diálogo de alguien que no estamos viendo en pantalla? Cuando es un diálogo de alguien que no vemos, pero el personaje en pantalla sí lo escucha, igual que nosotros, indicaremos entre paréntesis off. Sin embargo, si se trata de una voz en off de un narrador ajeno a la historia, indicaremos voz en off, que viene del inglés voice over. Las transiciones son otro tema. Las transiciones es para ejemplificar cuántos días han pasado, si es un flashback, o sea, un brinco en el tiempo que quieres mostrar en el momento en el que grabas o lo que sea. Esas se ponen en la derecha y muy pocas veces las ves en un guión, pero tampoco hay que abusar de ellas. Se pone arribita y pueden parecer muy chiquititas, pero en realidad sí tienen mucha importancia. Lo bueno de las transiciones es que puedes tomar ventaja de ellas, pero como estamos hablando de un cortometraje, recuerda que no podemos abusar de ellas. Si se usan bien, son fabulosas, pero si las usas demasiado puede verse como una historia de muchos adornos, ¿ok? Ahora, tienes que hacerlo con pasión. Y ese es mi mejor consejo. Ya que tienes la historia, y vamos a retroceder un poco, todavía no has escrito el guión, supongámoslo. Hazlo con pasión. Hazlo por querer hacerlo por ti. Porque a veces queremos hacerlo porque es una obra audiovisual y queremos que las otras personas lo vean. O queremos que sea diferente al resto. Y claro que va a ser diferente al resto porque tú lo estás haciendo y porque está narrado desde tu perspectiva. Pero algo importante de todo esto es lograr hacerlo con pasión, lograr hacerlo con todas tus ganas y querer sacar la mejor versión de la historia. Porque muchas veces nos basamos en lo que dirán y tapamos nuestras ideas como si fuera fácil tapar un pozo lleno de luz y agua y cosas hermosas. O sea, eso no es. No es querer agradar a la gente, es hacerlo con pasión y con amor y va a salir una cosa hermosa porque desde la pasión lo único que puede salir o es un error, como a veces queremos hacernos sentir, como, bueno, si no sale tan bien, entonces es un fracaso, no, es un aprendizaje. Y si aprendemos desde la pasión, podemos lograr cosas extraordinarias. Entonces ese es mi gran consejo, mi último consejo respecto a la escritura, mi penúltimo consejo, perdón, y el último consejo, que no muchos dan, y que está un poco barateado, es inspírate en otros. No vamos a poder hacer, o quizás sí, quién sabe, la historia jamás contada, porque estoy segura que todas las historias ya se han contado de alguna u otra forma. Lo que sí podemos hacer es hacer una historia contada desde nuestra voz. Y por esto y más, yo no veo algo mal inspirarte en otras obras. Y yo no veo algo malo inspirarte en otro arte. Y no veo algo malo inspirarte en otras personas. Porque todos estamos aprendiendo y porque es importante encontrar tu voz. Y tu voz también la encuentras viendo otro arte y saboreándolo y entendiéndolo y todo. Entonces, ese es mi último consejo. Inspírate en otros. No tengas miedo de copiar. Solo copia desde tu ser. O sea,
Y te voy a poner un ejemplo básico. ¿Cuántas historias de amor hay? ¿Y cuántas historias de amor son tan diferentes a las otras? Es lo mismo. El punto es encontrarlo. Entonces, por esto termino. Te deseo las mejores de las suertes. Ya te expliqué más o menos la técnica, ya te expliqué los personajes, la historia. Lo demás va de ti. Y si tienes algún problema con expresar tus ideas, inspírate en otros, como te lo digo. Ese es mi punto final. Ve la película que más te gusta millones de veces y razónala. Y piensa y ponte a pensar, ¿por qué me gusta esto? Cuestiónate, ¿por qué me gusta que salga así? O yo quisiera escribirlo de esa forma también, o no, o quizás, ¿por qué no me gusta que salga así? Yo quisiera no escribirlo así, y de ahí vas hilándote y te vas encontrando. Entonces, si hay algún tipo de paso mal que das, que vas a dar, no tengas miedo, porque todos estamos aprendiendo y porque todos iniciamos desde el mismo lugar, de abajo. Entonces, te deseo la suerte, te deseo las ganas, te deseo la pasión, te deseo los mejores personajes, te deseo la mejor historia que puedas contar con lo que tengas, con las herramientas que tengas, con tus amigos y con tus actores, contigo, con los actores de tus papás, con amigos artistas que te quieran ayudar, y con todo puedes hacerlo. Y yo lo he hecho 8 veces con lo que tengo, entonces eso me ha demostrado que sí se puede. Entonces, hazlo sin dinero, porque también hacerlo sin dinero es un tipo de rebeldía, porque últimamente todos creen que se necesita dinero para hacer arte, pero el arte se puede hacer ahora en 2020, 2021, 2023, lo que sea, con nuestros celulares y con lo que tengamos. Entonces ya es más fácil. Entonces, gracias por ver y espero te sirva mucho este video. Hasta luego.